Bueno, ya estamos acá y la estoy viendo a ella del otro lado, Marianela Victorel. Hola, ¿cómo estás, Marian? Te ¿Cómo estás, extrañamos acá en Vale? la mesa. Sé que no pudiste estar, pero la próxima sí. ¿Cómo Sí, claro, estás? la próxima estoy ahí, sabes que me encanta estar Lo y sé. bueno, lamento no poder estar personalmente hoy, pero bueno, acá estamos Firme compartiendo. del otro lado, así que firme. Bueno, Sí, Marian, un placer tenerte como siempre. Tema de hoy que me encanta el título es Tu voz interior transforma tus narrativas internas. ujú, Título ya a mí me dice un montón de cosas. No sé por dónde querés empezar vos, porque algunos te dirán, cuando me habla de narrativas internas, ¿de qué me está hablando? ¿Son los diálogos que tenemos con nosotros? ¿De qué estamos claro. hablando ahí? Bueno, estas narrativas internas, ¿no vale? Esto que nos Sí, contamos, este diálogo interno que tanto influye no solo en nuestra mente, en lo que pensamos, sino también en nuestras emociones, ¿no? Y en cómo sí. impactan en nuestra percepción, en nuestro sentir y sin duda también en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Esto que nos decimos a nosotras mismas, esto que interiormente nos narramos, nos contamos, ¿no? Todas las personas, digo, los seres humanos somos sujetos de palabra, ¿no? Y estamos Ujú, atravesados por la palabra y totalmente. estamos atravesados por la narración, digo, que es Sí, una acción tan cotidiana y es una acción que nos atraviesa la vida misma, ¿no? sí. Entonces, bueno, esas narrativas que muchas veces están hacia afuera, también tenemos nuestras propias narrativas, que son estas narrativas internas, o también llamado diálogo interno, ¿no? Que influyen tanto y que muchas veces son estas narrativas tan castigadoras que nos hacen tanto daño, ¿no? Eso, te iba a preguntar cómo son y ya metiste la palabra ahí castigadoras y ya está, ya me Mm. dijiste todo, porque nuestros diálogos internos no suelen ser los mejores. ¿Cómo son nuestras narrativas? Vamos a ponerle narrativas que me parece como más poético, me gusta más. Y viste que yo soy Este, profe de literatura. claro, por eso me suena más poético. Pero, ¿cómo son nuestros diálogos, nuestras narrativas? No somos los más bondadosos con nosotros, ¿no? No, en general, estas narrativas internas suelen ser, como te dije, ¿no? Bastante castigadoras Sí. y son, por supuesto, estos filtros, ¿no? Como estos filtros cognitivos que moldean no Ujú. solo cómo nos vemos, sino cómo nos relacionamos con el mundo. Y en general siempre esto que nos decimos no suele ser de lo más amoroso y de lo más amable, sino que todo lo contrario, ¿no? Y hay Sí. que hacer ahí como un trabajo de construcción bastante importante para empezar a cambiar estas narrativas internas que tanto inciden en nuestra salud en general, ¿no? Sí. En lo que nos contamos, en lo que nos decimos, en lo que pensamos de nosotras mismas, digo, en nuestra vida en general, y cómo esto que pensamos y esto que nos contamos moldea nuestra vida, Porque nos terminamos ¿no? creyendo eso. Claro, porque nos terminamos creyendo esto y porque nos terminamos viviendo como sí, ¿no? Entonces, si yo pienso de mí, por ejemplo, este ejemplo siempre lo uso porque fue de una consultante y ella me permitió abrirlo y lo abrí muchas Sí. veces. Ella tenía como, bueno, un temor extremo, trabajaba conmigo y trabajaba con una psicóloga, tenía un temor extremo a estar enferma. Entonces, se hacía estudios, iba a un lado, iba a otro, y no estaba enferma fisiológicamente y físicamente. Sin embargo, su narrativa interna le decía que sí. Entonces ella vivía como sí. Ujú. No sé si soy clara, Sí, ¿no? Entonces digo, totalmente. Sí. fisiológicamente, digo, los análisis, los estudios, todo lo que se Todo le daba hacía, bien, pero ella se sentía enferma o que se iba a enfermar. tal cual. Su narrativa interna le contaba esto, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí, digo, Ay, trabajando también con una psicóloga esto del espera que trastorno de quieren ansiedad por hacer enfermedad y un demás. comentario. La tengo Sí. Hola, acá, Cari. Hola Marianela, te estaba escuchando y Hola, Cari. pensaba, ¿cómo estás? Pensaba cómo el cerebro también es predictivo, con lo cual si yo me Sí, creo tal o cual, después lo ejecuto. claro. Tengo miedo, Absolutamente. tengo miedo de estar enferma, me muestro enferma porque estoy enferma, porque predictivamente me preparo para eso. A veces Claro. digo cuando hay alguna disfunción sexual o cualquier, digo eso como un ejemplo concreto, ¿no? Si voy a Sí, priori pensando que mi disfunción va a ser tal, no tengo duda que va a suceder. Entonces esto condice con Absolutamente, esto. El sí, cerebro es absolutamente. predictivo. Sí, totalmente. y esto un poco sumando, ¿no? A esto que nos dice Cari, estas narrativas internas tan castigadoras y repetitivas refuerzan, ahí seguramente Cari me va a apuntalar en esto, refuerzan ciertos circuitos neuronales, ¿no? Claro. Que nos siguen
nos siguen instalando en este lugar de esta narrativa disfuncional, esta narrativa negativa, esta narrativa castigadora. Entonces, esos circuitos neuronales que se refuerzan, especialmente en algunas áreas, ¿no? Como el área frontal, la amígdala, bueno, todo esto, estos circuitos neuronales que se refuerzan, siguen, por supuesto, instalando estos pensamientos, ¿no? Ni hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con lo hormonal, ¿no? Digo, bueno, el pensamiento La negativo química. o el pensamiento Sí, crítico que sí. activa esto del eje hipotálamo, pituitaria adrenal, eleva los Mm, niveles de cortisol, digo, todo esto dificulta en nuestra vida en general la mm, memoria, la atención, el aprendizaje, digo, un montón de cosas sí. que por el contrario, narrativas quizá un poco más amables, más positivas, más compasivas con nosotros, favorecen la liberación de otros neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, que Mm, promueven el bienestar y una conexión mucho más amable, ¿no? totalmente. ¿Y se pueden transformar estas narrativas que le hemos hablado? Sí, por supuesto, se puede hacer un trabajo de reestructuración cognitiva, que sin duda esto no es de la noche a la mañana. A ver, No, son todos, procesos, como venimos hablando, no hay pastillas mágicas. sí, Por suerte. ojalá, digo, ¿no? Digo, si fuese de un día para el otro, sería genial, pero lo cierto que, bueno, esto no sucede así, entonces hay todo un proceso de deconstrucción, porque también los tiempos de nuestro cerebro, los tiempos de nuestras emociones, digo, no son los mismos tiempos No. ansiosos que vivimos en el afuera, ¿no? Ujú. Entonces empezar a entender que lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos tiempo a reconocer cuáles son esas narrativas internas. ¿Qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo? Algo que yo siempre recomiendo, como vos bien sabes, Vale, es la escritura, Sí, te iba a ¿no? decir eso, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo hago para reconocer cómo me hablo, cómo me trato? Lo primero es empezar a ser consciente de lo que me digo, porque estos pensamientos automáticos que nos asaltan, ¿no? Sí. Porque es esta la sensación, como algo que... Son muchos por, no sé vos cuántos son por segundo, pero uno tiene como pensamientos automáticos por segundo Claro, sí. millones Entonces, y no llegas esta, a... esta cantidad, ¿no? Esta cantidad de pensamientos automáticos, sobre todo si esto se transforma en hábito, ¿no? Digo, en esta costumbre de todo el tiempo estar pensando eh, esto tan castigador y tan negativo sobre mí, sin duda que estos pensamientos repetitivos, lo primero que tengo que hacer es empezar a ser consciente de eso, A ¿no? registrarlos, claro. Empezar a registrar. Entonces ahí cuando yo registro, ahí cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que estoy pensando, digo, bueno, a ver, me detengo y lo escribo. Así sea que tengas a mano el celular, ¿no? Sí. Abrí las notas del celular y anotate ese pensamiento repetitivo, parasitario y castigador que te estás repitiendo todo el tiempo. Y tenelo en cuenta, tenelo ahí presente. Y después fíjate cómo podés darlo vuelta, ¿no? Cómo podés hacer que ese pensamiento que quizá te dice que no podés, ese pensamiento que quizá te dice que estás fracasando, que no sos suficiente, fíjate cómo podés darle ahí como una vueltita de tuerca para que de esa manera podamos instalar, porque esto nos pasa a todos sin duda, otros pensamientos que sean más amables, ¿no? Sí, Y por ahí sí, también me preguntaría ese pensamiento, escribirlo y cuando uno lo lee, refutarlo o no refutarlo, sino decir cuánto de verdad tiene ese pensamiento, ¿no? Esto de, por ejemplo, me voy a enfermar. Bueno, me voy a enfermar, ¿cuántas veces me enfermé de todas las que pensé? exacto, ¿No? Bueno, exacto. soy, no sé, no me sale nada, todo me sale mal, la gente me va a criticar, no voy a poder, no voy a encontrar trabajo. Cuando lo leo, ¿y cómo sé que esto va a pasar? ¿O por qué Exacto. la gente no me... O sea, ¿es verdad esto? ¿Qué me lo demuestra? ¿Qué evidencia tengo que es así? No se me En van a dejar. general, Entonces, bueno, cuando uno lo escribe y lo puede ver o leer, o hacer consciente de alguna manera mínima, decir, ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿No? Como totalmente. desde ahí, para poder darlo vuelta. Pero primero por ahí decir, si yo cómo sé que esto es así, que lo que estoy Sí, pensando es verdad. sí, por eso la primera propuesta es esto, ¿no? ¿Vale? Es como hacernos conscientes de este pensamiento automático que Mm, aparece. A partir de ahí, este primer paso que podría ser reconocerlo, hacerlo consciente, escribirlo, ¿no? Como mm, bajarlo del pensamiento al papel, digo, intentar de esa manera sacarlo de mi pensamiento, aunque por supuesto va a seguir, ¿no? Entonces digo, yo lo bajo al papel y de esa manera empiezo a preguntarme esto que vos decís.
¿qué evidencia hay? Digo, desde lo empírico, desde la comprobación, me demuestra, hay algo que a mí me demuestra que yo realmente, de todas las veces, por ejemplo, que pensé que me iba a enfermar, ¿realmente esto sucedió? Hay algo que comprueba, que refuerza y que realmente dice, sí, tenés razón, en este pensamiento de que la verdad es que soy un fracaso, no sirvo para esto, ¿no? Muchas veces, o casi siempre, la evidencia nos pone de frente que nuestro pensamiento nos lleva por lugares oscuros, Sí, cuando en realidad la realidad más es dura otra. nos cuenta otra cosa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo influye esto en las relaciones? Bueno, a ver, sin duda que el diálogo interno negativo, castigador, influye en cuanto primero a cómo nos percibimos a nosotras Ujú. mismas, ¿no? Y sin Sí, duda que después proyectamos estas percepciones en los en los demás, demás. ¿no? Entonces, si alguien constantemente se está criticando, se está hablando mal, está teniendo este diálogo interno castigador, sin duda que también puede asumir que los otros también lo hacen y esto lleva a que a inseguridades, a conflictos, ¿no? A siempre estar sobrepensando, qué pensará de mí, qué estará Sí, diciendo de mí, porque si yo lo estoy diciendo, ¿qué va a decir el otro? ¿No? Digo, si yo me digo que soy un fracaso, que no puedo, que, bueno, el otro seguramente también lo ve, digo, porque un poco agarrándome de lo que dijo Cari, este cerebro predictivo nos dice, bueno, si yo lo estoy pensando, por supuesto en el afuera, esto se traduce en el afuera también. claro. Entonces, si yo lo pienso, el otro también lo piensa de mí, Es que lo ¿no? actúo, ¿no? Yo a veces digo, cuando alguien se siente, ay, soy, qué boba, la verdad, qué boba, ¿cómo no pude darme cuenta de esto? Qué boba, qué boba, qué boba, y actúo, actúo como boba. Me muestro Exacto. como boba porque me estoy sintiendo así, con lo cual es inevitable que si no se hace una reestructuración cognitiva al respecto, se va a seguir hablando igual. Una de las primeras intervenciones que me gusta hacer en el consultorio tienen que ver con esto, ¿no? Cuando se titulan, ¿no? Porque yo soy despistada, yo soy un desastre, porque a mí todos me dicen que, bla, bla. Digo, primero empecemos a dejar los títulos en el Claro. piso, en la mesa, donde quieras, y empecemos a sacar el paraguas. Pues si yo soy X, me quedo bajo Mm, ese paraguas, ¿y cómo me muevo de X? claro. Si yo soy la No despistada sos y todos me nadie, ven nada. Vos sos y yo me ubiqué Karina. como despistada, entonces Claro, los demás me ven como despistada porque claro, actúo como tal y nadie me da lugar para otra cosa. Así que claro. es Exacto. interesantísimo lo que estás diciendo para Sí, empezar a primero darse cuenta, claro. Tal sí, cual, y con todo lo que implica el darse cuenta, sí. Un ¿no? montón. Digo, porque el darse cuenta es ese primer paso que muchas veces cuesta tanto que llegue, Sí, ¿no? sí. Sin Y que duda que después, ¿qué cuando haces con nosotros, eso? ¿cómo Porque, vale? no, y después, ¿qué Perdón, haces con eso? Porque el darse claro, cuenta, una vez que llegas y te das cuenta, duele, como decía antes, Meli, arde, molesta, nada. Y ahora, ahora bailá. Ahora escuchate la totalmente, canción, bueno, bailátelo. Siempre va a Ahora. ser mejor que antes, igual. Obvio, sin duda, sin duda obvio. que sí, siempre va a ser estar un pasito Sí, adelante, ¿no? sí, Entonces esto de la reestructuración cognitiva que hablé y que después trajo Cari de nuevo también, ayuda un montón para poder empezar a, a deconstruir y a reconstruir ciertos diálogos y ciertas narrativas, teniendo en cuenta que también estas narrativas internas nos ayudan a tener, cuando son positivas, vínculos más saludables. El primer vínculo va a ser con nosotras, claro. ¿no? Ujú. Y desde ahí proyectado hacia afuera. Entonces, un diálogo interno, una narrativa interna positiva, amable, amorosa, compasiva, ¿qué es lo que va a fomentar? Va a fomentar la autoestima, va a fomentar la empatía, va a fomentar estos elementos que muchas veces son claves en las relaciones saludables. Porque si soy amable conmigo, si soy amable con lo que pienso de mí, con lo que siento de mí, obviamente esto se va a traducir a ser más paciente, más comprensiva, más amable y empática con el otro. Y el otro conmigo, ¿no? Digo, en esta danza recíproca que son los vínculos. Totalmente. Se puede, entonces ya estamos casi al cierre, pero se puede cambiar las narrativas. Sí, claro, es un trabajo, un Sí. trabajo, un trabajo hermoso porque es de conexión bien profunda con nosotras, Sos con lo que nos motivadora, ¿eh?
con lo que nos contamos, con lo que nos decimos, con lo que nos han dicho también. Hay que tenemos una psicóloga en la mesa, aprovechamos Sí. con lo que nos han dicho en nuestra infancia, ¿no? En las figuras de apego, nuestros cuidadores, esos primeros años de vida, toda esta construcción que hemos hecho de nosotras, que por supuesto lleva un tiempo Pero vale hacer la ahí una pena. reformulación. Vale la pena, totalmente. Vale la pena Vale la para poder pena. vivir distinto. Me encantó, clarísimo como siempre. Marian, ¿dónde te encuentra la gente? Redes, lo que quieras contar. marianbecorta.coach, ahí me encuentran, charlamos, ven videitos, me ponen corazoncitos De y todo todo, eso. síganla, hay un Tenés montón de dopamina, videos, vos. sí, hay un montón de cosas, así que si quieren ver redes y en serio bien, empiecen a mirar la Marian, a Cari, a Fer, que hay ahí tienen para ver redes, pero hacer cosas productivas. Un placer tenerte como siempre, Igualmente. gracias infinitas, hermoso fin de semana para vos. Igualmente, chicas. Gracias, Chau, chau. beso grande. Gracias, Nau, por estar en la operación técnica, por el aguante, por todo. Gracias a Punto Cero, como siempre. Nos vemos el próximo viernes en esto que es Redes Bienestar. Gracias, chicas. Un placer tenerlas. Para vos. Un Gracias. lujazo. Gracias. Hermosa semana para todos. Hasta la semana que viene. Me hace reír. Quizá tenía que pasar, no es justo